Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por contar con el INI un año más para la asamblea de APA. Imagino que estáis viéndolo todos, la pantalla, porque yo ahora os he dejado de ver. Pequeñito. Sí, Imagino que sí que estáis se ve. viendo la presentación, Se ve ¿no? bien. Muy bien, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver una pequeña presentación un poco sobre el entorno de mercado que ahora mismo tenemos en este final de año. Ver un poco cuáles pueden ser las claves, ¿no? de cómo el entorno macro, en este caso es el que está marcando la evolución de un punto de inflexión en el momento económico que estamos viviendo, ver un poco cuáles son las claves y también pensando de cara a 2023 qué cabe esperar. Bueno, vamos a ver datos del Observatorio del Mercado también, del Observatorio de Puertas Automáticas, de APA. Y bueno, básicamente la presentación va a tener tres apartados, ¿no? En un primer momento vamos a ver las perspectivas para 2023, vamos a ver las principales variables, cómo están evolucionando y un poco qué cabe esperar. Porque en este momento del año pues, bueno, es muy útil esta información para todo lo que es la planificación del año que viene, la elaboración de presupuestos, etc. Luego veremos la coyuntura sectorial del Observatorio de Mercado de APA, ver los datos del sector, de la asociación y de las empresas que participan, ver qué nos estáis diciendo, ver esto cómo se corresponde con el momento macro que estamos viendo. Y finalmente hemos introducido un pequeño capítulo de unas preguntas monográficas que tenemos en el observatorio, que es sobre que es la situación de las cadenas de suministro, las tensiones, con todos los problemas de escasez, subida de costes que ha habido en los últimos meses. Entonces, bueno, ver también los datos a nivel sectorial que nos estáis diciendo las empresas de puertas automáticas. Y bueno, con ello pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver el entorno macroeconómico a nivel global y qué perspectivas nos trae para el año que viene. Vamos a empezar por una primera reflexión, ¿no? Un primer resumen, ¿no? de cómo hemos llegado al punto en que hemos llegado después del acontecimiento mundial, ¿no? Que fue la pandemia en 2020 y ese gran encierro, ¿no? Cómo se tuvo que parar la economía de prácticamente todos los países desarrollados y parte de los países de desarrollo también. Y después de eso, como hemos tenido un año 21 y un año 22, hasta la primera mitad, de un crecimiento bastante importante, ¿no? Con tasas de crecimiento bastante fuertes en muchos sectores. Esto no es algo que haya sido beneficioso a corto plazo, ¿no? Para sectores que trabajan en temas de construcción o de instalaciones, sino que es algo bastante común. Podemos hablar de sectores industriales en general. Y bueno, al final aquí, en esta diapositiva, pues vemos un poco el resumen, ¿no? Al final, después de este crecimiento tras la pandemia, pues hemos llegado a una situación donde pues, podemos hablar de una crisis de oferta, ¿no? O un cuello de botella en la oferta, porque al final, precisamente después de los confinamientos, pues hemos tenido una sobredemanda y hemos tenido una dificultad para que la oferta pueda absorber toda la demanda mundial, la demanda internacional de bienes y productos que ha habido. Y a partir de ahí, pues bueno, se han dado una serie de situaciones que seguro que conocéis bien, ¿no? Hemos pasado en los últimos meses de servir just in time a hacer pedidos just in case, ¿no? Es decir, en muchos sectores los pedidos se han inflado o se han sobredimensionado precisamente porque había escasez. Entonces, pues, se pedía además sabiendo que el proveedor igual te iba a traer de menos, ¿no? Entonces se intentaba descontar esa escasez, pero bueno, la escasez es la que es y al final el pedido nos llegaba. Y además en muchas ocasiones se han entregado pedidos sin conocer el precio final, ¿no? Hemos conocido el precio en el momento en que nos ha llegado el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo característico de prácticamente el último año y medio. Luego, además, hemos tenido que a raíz de la pandemia, pues las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea pues, ha puesto sobre la mesa una serie de estímulos económicos, ¿no? Prociclo, precisamente para que no cayera la actividad económica, pues esto ha hecho que a pesar de la pandemia y de todo, pues la demanda ha sido fuerte, porque ha habido dinero en el ambiente, ¿no? Y no se ha estrangulado, digamos, lo que es la liquidez y la capacidad de compra, ¿no? Luego también tenemos como componente de esta crisis de oferta pues toda la restricción al comercio internacional. El año pasado tuvimos una conferencia de
el presidente de la autoridad portuaria y bueno, nos contó, ¿no?, cómo está el tema del transporte internacional y del marítimo. Y bueno, esto ha continuado, no solo el tema del encarecimiento de fletes que ha habido, ¿no?, en los últimos meses, trata de que se un poco, pero no va a salir de lo que estábamos antes de la pandemia, sino también todo el tema de transporte por carretera, la escasez también de conductores en determinados momentos, esto a nivel internacional ya ha pasado por los confinamientos de los puertos, los confinamientos de ciudades, en China, en Los Ángeles, y bueno, esto al final pues lo que ha hecho es que pues, haya menos producto del mercado o menos del que la demanda estaba pidiendo. Y luego ya para rematar toda esta situación que veníamos arrastrando desde el COVID, pues bueno, prácticamente a finales de febrero de este año, pues aparece el factor de la guerra en Ucrania, ¿no?, la invasión de Rusia en Ucrania, que afecta especialmente a determinadas materias primas y sobre todo pues afecta de lleno, y es un problema europeo que no se está dando en otras zonas del planeta, afecta a todo lo que es el coste de la energía, ¿no? Y es un problema que afecta sobre todo a Europa. Parece que en España estamos menos expuestos al tema del aprovisionamiento de gas desde Rusia y ahora veremos las expectativas nos van a afectar algo menos esta situación, pero bueno, es un factor que está ahí, es importante y es un factor que no hace más que añadir más incertidumbre a todo el escenario que tenemos. Y aquí en la parte de la derecha tenemos pues un poco a dónde va el mundo económico, ¿no?, con todo esto que está pasando. Parece difícil pensar que aunque todas estas tensiones se corrigieran corto o medio plazo o durante el año 2023, el mundo vuelva a ser el que era, ¿no?, o el que ha sido en los últimos 20 años, ¿no?, prácticamente hasta el COVID, un mundo de globalización, de más o menos entendimiento internacional. Y parece, pues bueno, que nos dirigimos a un mundo donde la política internacional va a darse por bloques, el bloque Unión Europea, Norteamérica, ¿no?, el bloque que podemos llamar Occidente, luego el bloque ruso y países satélites, luego el bloque asiático, y parece que vamos a volver a un mundo donde la globalización no va a ser no va a haber tanto acuerdo, ¿no?, internacional a nivel político, ¿no? Esto pues es un mundo en el que estamos entrando, ya hemos entrado en este 2022, parece que va a ser el escenario predominante. Esto va a llevar también, no solo a nivel político, sino a nivel de precios y de mercado, que va a haber una fragmentación. Ya está sucediendo con muchos costes de las materias primas, por ejemplo, productos químicos, pues bueno, se están dando ya determinados precios, precios uno en Europa, pero a lo mejor en Estados Unidos o en Asia es otro, ¿no? Precisamente porque hay componentes que empiezan a ser específicos de cada uno de esos bloques mundiales, ¿no? Y en nuestro caso, en el bloque europeo, pues ya tenemos el componente específico de los problemas con la energía, ¿no?, y el abastecimiento. Esto hará también que en 2023, pues bueno, todas estas situaciones va a tener un impacto desigual por sectores. Esto ya lo venimos viendo desde la pandemia. En general, podemos decir que los sectores industriales en el último año y medio, pues, desde el 2021, han tenido un buen comportamiento, mientras que sabemos que todos los sectores pues, más de servicios vinculados al turismo, al ocio, pues bueno, esto hemos visto que tenían problemas, ¿no? Este impacto desigual pues puede seguir, porque ahora precisamente estamos un poco en el momento contrario. Se está frenando, ahora lo veremos datos, pero se está frenando la demanda de bienes y productos, y en cambio lo que se ha abierto desde este verano es otra vez todo ese consumo experiencial, ¿no?, de turismo, restauración, viajes. Y bueno, un factor fundamental para el nuevo escenario es la inflación, una inflación problemática, porque hacía pues, décadas que el mundo occidental no se enfrentaba a una inflación de 2 dígitos, como hemos alcanzado en los últimos meses. Y bueno, y un cambio importante de lo que son las políticas monetarias de la última década. Prácticamente los tipos los tipos de interés han sido muy bajos, incluso negativos, y ahora, pues bueno, la inflación obliga a los bancos centrales a tomar decisiones y bueno, ahora veremos que va a ser un indicador crítico y básico para entender la evolución del escenario, ¿no? Y un indicador que vamos a ir siguiendo prácticamente pues, a diario o mes a mes. Y bueno, y con todo esto, pues tendremos unas previsiones de crecimiento para el año que viene, pero ya hay un primer cambio importante, ¿no? Se nos está diciendo que ya entramos en una zona donde el crecimiento económico
En Occidente, pues ya va a ser un crecimiento bastante plano, bastante próximo a cero, ¿vale? En el caso español, las previsiones es que España crecerá en torno al 1% en 2023. Y que España, estas son previsiones de grandes analistas internacionales y bancos centrales, donde España, pues bueno, siempre se va a comportar mejor, supuestamente, que el resto de Europa. Entonces, este crecimiento del 1% será para España, luego veremos a nivel europeo. Y bueno, pues entramos un poco en lo que son indicadores. Nada, aquí simplemente tenemos es un poco por hacer memoria, de todo lo que tenemos muy fresco, como veníamos de una escalada de precios, en este caso es un gráfico sobre precios de materias primas en general, aquí tenemos metales industriales, precios agrícolas, precios de la energía, como veníamos ya con una escalada prácticamente desde enero del 21, desde esta salida de los confinamientos de la pandemia, ¿no? El segundo tramo ya de 2020, y cómo pues en marzo del 22 tenemos la invasión de Ucrania y que parece un punto de inflexión que no hace más que bueno, no cambia la tendencia, sino que la acrecienta o incluso la hace más intensa, ¿no? Aunque es verdad que en los últimos meses determinados productos ya han empezado a relajar estos crecimientos en precios, pero bueno, no dejan de tener un nivel de precios superiores a que teníamos antes de 2021, ¿no? Y lo mismo con el gas y el petróleo. Tenemos con sendas de crecimiento y a partir de marzo del 22, pues esto no hace más que consolidar un escenario de dificultades, ¿no? Y tenemos noticias todos los meses, pero bueno, en general estamos en ese nivel de precios. Con lo cual, a lo que vamos es a que la lucha a nivel de políticas económicas pues está dando en el terreno de la inflación. Es algo que es lógico, ¿no? Este es lo que estamos viendo ahora es el gráfico de inflación en España. Este es el dato en España, aunque en Estados Unidos, en otros países de la zona euro. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Como veníamos de una situación con inflaciones por debajo del Bem, eu 2. estou vendo um negócio aqui. Vai tomando café, eu já vou e já faço. Sí, por favor, si podéis apagar, silenciar todos los micrófonos, porque de vez en cuando oigo alguna conversación por ahí. No sé si han sido. Bueno, estamos viendo la inflación que veníamos en 2019-2020, tenemos aquí esta zona central, como estábamos por debajo del 2%, que siempre ha sido el objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? Esa política de inflación, sobre todo países como Alemania son muy sensibles a este objetivo de inflación por debajo del 2%, y esto ha sido así prácticamente en las últimas décadas, una inflación que, pues, bueno, que ha estado bastante controlada. Y lo que ha sucedido en 2021 es que ese escenario se ha roto por completo y no es que hayamos excedido todos, es que nos hemos ido al 10% o más, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Y esto es una clave que va a marcar un poco la competitividad también de las empresas, porque lleva efectos arrastrados, ¿no? Efectos en cascada. Bueno, la clave va a ser si las políticas monetarias que se están implementando ya de subida de tipos de interés, ¿no? Y ayer tuvimos ya una nueva noticia de que la Reserva Federal de Estados Unidos pues va a subir otro medio punto, y se interpretó como algo positivo porque no iba a subir ya 0,75, ¿no? Sino que parece que iba a intentar no subir tanto los tipos de interés, ¿no? Aunque sea ese cuarto de punto. Pero bueno, esa va a ser la clave. Los bancos centrales han empezado a subir tipos de interés con el claro objetivo de intentar domar esta inflación que la tenemos desbocada, ¿no? En algunos casos. Y entre que los tipos de interés aumenten, la política monetaria cambia, ¿no? Cambia de ciclo, empieza a ser más restrictiva, y que se pueda ir enfriando algo la gran demanda que hemos tenido en los últimos 2 años, pues bueno, esto es lo que va a hacer que la inflación vaya entrando en parámetros más controlados. De hecho, parece, a la vista de este gráfico, parece que como mínimo se ha frenado lo que ha sido la cabalgada al alza, ¿no? Es decir, que estuviera desbocada la inflación y que no dejase de subir mes tras mes, pues parece que eso lo hemos conseguido frenar, ¿no? Esto es un gráfico a nivel de España, pero bueno, Estados Unidos está pasando algo parecido, los países europeos también. Bueno, aquí tenemos lo que es la inflación general, que es esta línea más oscura, que bueno, con dato de 2022, de noviembre de este año, pues lo tenemos en el 6,8, ¿no? Además, creo que esta semana también ha salido el dato confirmado del Instituto Nacional de Estadística.
Y vemos cómo efectivamente ese 6,8 pues bueno, supone una corrección ya bastante importante respecto a esas tasas por encima del 10 que teníamos hace apenas pues, un trimestre, ¿no? Apenas en verano, ¿no? Entonces, bueno, parece que el punto de inflexión del crecimiento de precios lo hemos pasado y parece que todo tiende de nuevo a, por lo menos, iniciar una tendencia a la baja. Aún así, tenemos que ver también la inflación subyacente, que es la línea más clarita, esta línea un poco más clara, donde vemos que está en el 6,3. ¿Vale? Y en este caso, el retroceso no se ha iniciado. Sí que es verdad que parece que se ha conseguido que no siga creciendo, tenemos más o menos un crecimiento plano desde el verano, pero no va hacia atrás, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que las tensiones inflacionistas siguen estando ahí, pero bueno, cuando mínimo parece que la tendencia está empezando a controlarse. Y en la medida en que los datos de inflación los vamos a ir siguiendo cada mes con mucha atención, pues vayan mostrando mejorías, pues esto hará que los bancos centrales no sean tan agresivos en la subida de tipos de interés, ¿no? Y bueno, unas subidas de tipos de interés que a su vez pues tienen efectos en lo que es el comportamiento de los actores económicos, tanto las empresas como los consumidores. Aquí tenemos en este gráfico lo que es el índice de confianza del consumidor en los hogares en España, ¿sí? Es un índice nacional, luego veremos también el europeo. Pero bueno, vemos cómo este índice, que bueno, que se compone de dos componentes y luego un poco el intermedio es un poco el promedio. Pero bueno, podemos ver la línea roja. Vemos como en marzo del 22, con la invasión de Ucrania, alcanzó un valor pues prácticamente mínimo. Ni siquiera era un valor mínimo, incluso si lo comparamos con los valores que mostró la confianza de los consumidores españoles en los momentos del confinamiento en marzo de 2020. Es decir, 2 años después, la confianza como consumidores estaba igual de mermada, ¿no? Incluso ahora vemos que con el dato de septiembre sigue estando pues, en una zona de claro pesimismo. En este índice, cuando el índice está por debajo del número de 100, quiere decir que el consumidor está en una fase claramente pesimista en cuanto a si es un buen momento económico para hacer grandes desembolsos, compra de bienes duraderos, etc. Y en la derecha vemos cómo el efecto de la subida de tipos de interés y este cambio de política monetaria que estamos viendo, cómo afecta al Euribor, cómo ha iniciado un rápido crecimiento en el último semestre. Y bueno, y esto pues no va a hacer más que afectar a las decisiones de consumo y a las decisiones de las empresas también, como luego veremos. Si comparamos la confianza del consumidor español, que en este gráfico es la línea amarilla, con la confianza o el indicador de sentimiento económico de la Unión Europea para los 27 países, pues vemos que evolucionan de una manera paralela. La línea azul, que es el sentimiento económico europeo, también en octubre entró en una zona de pesimismo, bueno, prácticamente desde verano ha entrado en una zona de pesimismo y la tendencia claramente es que el consumo en Europa también el consumo y la actividad se vaya frenando. Ahora mismo estamos en esa expectativa, ¿sí? Además podemos ver cómo a raíz de la pandemia, una vez que salimos de la pandemia, todo 2021 a nivel europeo había un clima bastante optimista, ¿no? Y hemos pasado a este clima pesimista y sí que vemos que el consumidor español en comparación es bastante más pesimista, ¿no? Vemos que en nuestro caso el indicador es mucho más intenso, ¿no? Ese pesimismo. Pero bueno, es algo compartido con el componente económico europeo. Y esto está haciendo además que estemos entrando en una fase o hemos entrado ya, en una fase de seguimiento de la economía donde hemos pasado ya a empezar a mirar nuevos indicadores que no son los más conocidos, en este caso pues, tenemos los índices de confianza, pero por ejemplo esta semana pues estaban todos los bancos centrales y todos los actores pendientes de un indicador que hay en Alemania que es el ZEW, ¿no? Que es un poco el de confianza de los inversores institucionales, ¿no? De bancos, aseguradoras, ver también cómo ven ellos el momento, ¿no? Si es un momento optimista, pesimista, y efectivamente pues estamos en esta tendencia pues donde hemos entrado en la línea pesimista. Y esto no afecta solo a los consumidores, sino que también va a afectar a las empresas, ¿no? Primero los consumidores, la demanda va a ir frenándose, esto lógicamente implica menos demanda para las empresas, pero luego también las condiciones de tipos de interés y toda esta tendencia a la alza que está viendo pues también va
va a afectar a la actividad empresarial. En este caso tenemos otro indicador que este mes también se ha publicado para Estados Unidos y, bueno, pues estaba muy atento, ¿no? En la medida en que Estados Unidos está marcando un poco la pauta de cómo está evolucionando la inflación y la evolución de las industrias. En este caso es un indicador, el indicador que se conoce como PMI de manufacturas, que es un indicador que nos viene a hablar un poco de la actividad empresarial. Es un compendio, tiene ahí abajo, entre nuevos pedidos, producción, ocupación en términos de empleo, plazos de entrega y stocks de compra, ¿no? Y según evoluciona este indicador, pues bueno, nos está reflejando un poco si la industria está en un momento expansivo o más bien recesivo, ¿no? Y en este caso, el dato estadounidense son las barras azules, con lo cual veis que bueno, claramente, comparado con julio del 2021, de hace un año y unos meses, como la tendencia es claramente a la baja, lo que es la actividad industrial en Estados Unidos. Y luego lo que hemos hecho aquí ha sido comparar también la línea de puntos, que está sobreimpresa, que es el mismo índice para España, con lo cual vemos que la evolución es prácticamente paralela, salvando algún mes, algún pequeño trimestre donde puede haber alguna disparidad, pero el resto es que en España, efectivamente, lo que es el principal indicador también de manufacturas también está en tendencia negativa, ¿no? Todo esto está acorde, ¿no? Con este momento de lucha de la inflación, de frenar esta sobredemanda y de enfriar precios, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, podemos hablar de qué cabe esperar para 2023, ¿no? Viendo que las claves van a ser este seguimiento de la inflación y de los tipos y su efecto en las decisiones de los agentes económicos, pues tenemos las previsiones. Aquí tenemos previsiones a nivel internacional, comparado entre países emergentes, países desarrollados y España, ¿no? Son previsiones de crecimiento que llegan hasta 2024, con quedémonos con 2023. Y no dejan de ser previsiones de noviembre, en este caso, de hace nada, pero bueno, son previsiones. Sabemos que estamos en un escenario también muy cambiante. Y lo que se nos dice es que los países emergentes en 2023 en su conjunto pues podrían crecer un 4%, mientras que los desarrollados, como se incluye España también, pues estaremos en torno al 1%. Dentro de ahí sí que podemos ver diferencias, porque lo que nos están diciendo las previsiones es que Europa crecerá, lo que es la zona euro y sobre todo Europa Central, Alemania, Francia, países fuertes de la zona euro, en 2023 crecerán en torno al 0,2-0,3%. Veis el ascenso de un crecimiento bastante plano, muy afectado por la Ucrania y la crisis energética. Y bueno, en este contexto, pues España crecería un 1, que bueno, de visto lo que estamos viendo, pues parece que es un escenario de lo más adecuado o optimista, ¿no? Para España comparado con los demás países. Aún así, pues fijaros lo que está pasando. Aquí estamos comparando en este gráfico dos previsiones, la que teníamos en mayo de crecimiento para España, y en mayo pensábamos que España en el 23 iba a crecer cuando pensábamos. Las previsiones, en este caso es CaixaBank, se preveía un crecimiento del 3,8% para 2023. Es un crecimiento que ya hubiésemos firmado y pues, es un crecimiento en torno al 4%, estando como está el panorama que estamos viendo, pues sería muy importante. Fijaros cómo esa previsión, algo ha pasado de verano aquí y ha bajado al 1%. Con lo cual, vemos cómo efectivamente el escenario es muy cambiante y hay que adentrarse un poquito en qué está pasando desde los meses de verano a aquí. Y bueno, y para eso vamos a ver sobre todo datos del sector de puertas automáticas, porque el observatorio ya nos está diciendo algo, vemos también otras cosas, voy a avanzar un poquito esto son previsiones de empleo, y bueno, teníamos aquí algún dato también de cómo algunas materias se están corrigiendo, en este caso aluminio, estamos viendo cómo efectivamente ha habido cierta corrección de esos precios, ¿no? Eso está acorde a lo que estamos viendo, ¿no? Que la inflación se está controlando, incluso, bueno, otros índices, en este caso, de productos secos, un índice que se suele mirar también en la para el comercio marítimo. Bueno, vemos como la corrección de precios se está dando. Pero ¿qué ha pasado de verano aquí para que este crecimiento que veíamos en el primer semestre ya haya dejado de ser tan fuerte, ¿no? Y hemos entrado en una zona bastante modesta. Pues bueno, básicamente pues lo que ha habido es un cambio de tendencia en la demanda. Ahí es donde toda esta lucha contra la inflación pues, se ha empezado ya a notar y hemos visto, no hablamos ya solo ahora, no hablo solo de puertas automáticas, sino en otros sectores estamos viendo una corrección fuerte de la demanda y un freno en algunos casos de
consumo y de la demanda. También es verdad que es en paralelo a que este verano ha sido el verano después de 2 veranos de pandemia, donde la gente más ha viajado, más ha vuelto al consumo experiencial y digamos que ese presupuesto que tienen los hogares pues lo han dedicado más a viajar, al ocio, a la restauración, que no a los bienes industriales, a los bienes industriales. Vamos a ver esto cómo se ha reflejado en el observatorio de mercado del sector de puertas automáticas, de la asociación. Y bueno, simplemente aquí tenemos, recordaros, el observatorio lo hacemos en base a una serie de empresas, tanto proveedoras, que tenéis componentes y hardware, automatismos, otros proveedores, fabricantes de puertas automáticas, las tres que tenemos por UNE, y luego, pues bueno, empresas de distribución, bien sean delegaciones comerciales o empresas de... Y bueno, y lo que tenemos, el último dato, que son datos recogidos en septiembre, son datos de septiembre y hacen mención a lo que es la situación del sector hasta julio, en el primer semestre. ¿Vale? Los datos del observatorio de APAN son semestrales y aquí tenemos la línea azul como hasta el primer semestre, o en el primer semestre, lo que eran las ventas de las empresas crecieron un 9,4% en comparación con el semestre del año anterior, ¿no? Con lo cual veníamos de un primer semestre muy fuerte, muy positivo. Y esto es algo que también hemos observado en los observatorios y en otros sectores. Y aunque en septiembre todavía no teníamos datos del segundo semestre, sí que ya había una sensación en el ambiente porque la expectativa, esto es una expectativa, la línea gris, que las empresas nos disteis después del verano, era que en el segundo semestre el sector iba a decrecer un menos 2,3. Es una media ponderada, ¿eh? Entonces, bueno, algo ya nos estabais diciendo, ¿no? Veníamos de un primer semestre de mucho crecimiento y un segundo semestre que estamos probando ahora en diciembre y que ahora veremos en enero, vamos a recoger datos, si se confirma en menos 2 o hasta dónde, cómo se ha comportado esta expectativa. Pero bueno, aquí ya se notaba este cambio de tendencia. De hecho, aquí abajo tenemos el dato bueno, separado, ¿no? Y principalmente esa expectativa de ventas pues dependía sobre todo del fabricante, ¿no? Un gran cambio. Creo que un 12,6 en el caso de los fabricantes a una expectativa de un menos 3,5%, ¿no? Por ciento para este semestre, ¿no? Y bueno, esto es algo que hemos observado en otros sectores, que de verano a esta parte la demanda se ha frenado mucho, aunque es verdad, y esto es un dato positivo, por lo menos en el momento actual, que todo lo que es sector de construcción, determinadas instalaciones, mercado inmobiliario, todavía está en una fase de crecimiento. Todavía no hemos observado indicadores negativos, que son indicadores pues, de instalaciones bastante importantes para las industrias. Si esta expectativa se cumpliera, si el segundo semestre se decreciera este menos 2,3, pues bueno, el año acabaría en su conjunto con un crecimiento. Porque el primer semestre, como hemos visto, fue fuerte, pues tendríamos un 2022 que acabaría con un crecimiento del sector del 3,7%, que es un crecimiento bastante bueno, ¿no? Dado el contexto actual. Lo que pasa que, insisto, depende de cómo, cuál sea el dato final real que se haya comportado el sector ahora al cierre del año. Si el crecimiento fuera del 3,7, pues nos iríamos a un año donde pues, bueno, el sector crecería hasta por encima de los 1.100 millones, que como veis sería el dato mayor, ¿no? de toda la serie desde que iniciamos el observatorio. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más por acabar. Bueno, aquí tenemos expectativas, en este caso es clima industrial también, entonces veíamos el clima, el índice de confianza de los consumidores, he hablado del índice ZEW en Alemania, de la industria, en este caso sería un índice de clima empresarial exclusivo del sector de puertas automáticas. Y bueno, veis cómo efectivamente, pues acorde con lo que estamos describiendo, pues entramos, en este caso nosotros no medimos sobre 100, con lo cual 50 es el Ecuador, por debajo de 50 el sector entra en una zona pesimista. Y bueno, el total del observatorio estamos ahí en 46, ¿no? Digamos que todavía no es claro pesimismo, pero la tendencia se ve, ¿no? Se ve cómo hemos ido pasando de un 2021, de un inicio del 22 muy fuerte, a un terreno donde estamos ahora, pues de cautela y donde el optimismo ya no está tan. A nivel de ventas internacionales, es el indicador, de ventas internacionales es un poquito superior, lo tenemos en 52, pero bueno, estamos en
en torno al eje, ¿no? Es un poquito mejor la expectativa para ventas internacionales, pero también la tendencia es alta. Y bueno, y dicho esto, pues terminamos viendo un poco la situación de las tensiones en la cadena de suministro de puertas automáticas, un poco cómo ha ido evolucionando de un año a otro. Aquí preguntamos a las empresas del Observatorio de Puertas Automáticas qué impacto ha tenido en cuanto a problemas de suministro, ¿no? Con los proveedores habituales, pues todo el escenario de escasez, de crecimiento de precios y tal. Y bueno, vemos que el impacto sigue siendo negativo, estamos en esta zona de -5, -1, un impacto negativo, es decir, ha habido tensiones, esto quiere decir que hay tensiones. Sí que es verdad que en el 22, pues el indicador baja de -2,8 a -2, con lo cual parece que en el 22 se ha ido aliviando algo estas tensiones. Y bueno, en este caso lo vemos, es parecido, va paralelo. En este caso el indicador es retrasos en los plazos de entrega. Si toda esta situación ha generado retrasos, en el 21 el dato era -1,9 y en el 22 es -1,6, pues, en línea con lo que acabamos. Un poquito mejor la situación del 22, pero bueno, probablemente estamos en una zona de tensión. Es verdad que no es una tensión extrema. Y bueno, aquí, bueno, por resumir, he puesto un párrafo que tenéis en el informe, un informe que se enviaba al observatorio. Y bueno, por ver un poco, por comparar, ¿no? Porque al final esta va a ser una de las claves. Las empresas en el primer semestre del 22, pues nos habéis dicho que las materias primas han encarecido en promedio casi un 17% y los costes logísticos también un 17,5%. Y en cambio los precios de los productos finales, el crecimiento que ha tenido en el sector de puertas automáticas ha sido de un 8,4%. Con lo cual estamos viendo que la subida de precios que el sector puede trasladar al cliente final no absorbe todas las subidas de costes de materias primas, ¿no? Con lo cual ahí indudablemente estamos ya pues, dando márgenes, dando rentabilidades, ¿no? Y esa va a ser una de las claves de 2023, ya está siendo el no mirar tanto si los crecimientos serán en volúmenes de euros, que además hay que deflactar con una inflación tan fuerte, sino empezar a ver también, lo que se hemos hecho ya, todo lo que son rentabilidades y rentabilidades por líneas de producto, catálogos, porque estamos ya producto a producto, viendo los efectos de toda esta situación. Y finalmente, por terminar esta última diapositiva, pues preguntamos en septiembre a las empresas de puertas automáticas cómo creen que evolucionarán las tensiones de la cadena de suministro en este semestre de final de año. Y bueno, esperamos con este dato, este 23% del año 2022, el 23% de las empresas ya nos decían que se iban a relajar, ¿no? Eso coincide con que en el 21 era solo el 6% las empresas que se van a relajar. Hace un año pensábamos que esto no le veíamos la luz al final del túnel, ¿no? Pensábamos que las tensiones iban a aumentar, iban a continuar en el 22. Y ahora sí que es verdad pues, que hay un porcentaje menor de empresas que piensan que estas tensiones se van a intensificar, parece que, bueno, que todo se va relajando y esto pues, va muy en coherencia con lo que hemos visto del control de la inflación, la demanda está amplia, es verdad que es menos actividad empresarial, por lo menos a corto plazo. Termino con una reflexión de vimos un poco en los congresos que organizamos en la IPIME y una reflexión lo que de entorno macroeconómico pues nos planteó un economista, ¿no? Y al final la reflexión es que con este nivel de inflación, esta situación internacional de crisis, pues es inevitable que entremos en una recesión. Pero bueno, la reflexión es que la recesión puede ser corta y más intensa. Entonces él hablaba, yo creo que los economistas, que sea cuestión de 2 trimestres, aguantar este trimestre de 2022 y 2023. O la situación, la recesión puede alargarse si no somos capaces de que la inflación vuelva a cauces más normales, digamos, y en ese sentido, pues un poco la reflexión o la conclusión es que sí o sí tenemos que pasar por esta fase, claro, porque si no, no podemos la inflación y bueno, con esto pues termino. Y bueno, pues, si hay preguntas, me pueden preguntar algo. Mándame a Ricardo, pero no sé si queréis alguien preguntar algo, abrir los micros si queréis preguntar. Preguntas,
aprovechar. Bueno, gracias por la atención y volvemos a conexión, ¿no? Ricardo.